¿Es Dios el que me habla o es mi mente? Hemos distinguido la voz de Dios por nuestro ego que nos está también creyendo de Lo que que es somos la psicología. nosotros. Hermano, Pero dígame querido, usted, amado, usted no se ve más espiritual solo porque usted anda imponiendo mano, hombre. Olvídese de que la gente va a decir, ese hermano ayuna, ese hermano ora, solo porque usted le vaya a poner la mano a la gente. Usted no crea que eso que usted siente, porque nosotros decimos, yo siento, ayer oré, siento que puedo imponer mano. No, si la oración es beneficio para usted, no para que usted ande impartiendo. La voz de Dios hoy en esta mañana te dice, levántate, de que yo soy tu Padre y yo te perdono. La voz de Dios tiene que romper esa atadura que tú tienes en tu vida, de que no te deja avanzar, tal vez porque en algún momento le fallaste a Dios. Recuerda de que la voz de Dios jamás va a llegar con algo negativo a tu corazón, tal vez porque muchas veces te has sentido insuficiente, te has sentido realmente menos que alguien. La voz de Dios nunca te va a decir que eres menos que alguien. Para Dios todos somos iguales. Como primer punto o como inicio de este tema, quiero leer una porción de la Biblia que sale en 1 Corintios 2:14. Dice, pero el hombre natural no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no lo puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Amén. Si usted puso atención ahí, el tema de hoy es Dios o mi mente que me está hablando. Muchas veces nosotros en nuestra humanidad obviamente tenemos emociones, pero también tenemos un guía que es el que nos ayuda a discernir lo que es la voz de Dios o lo que es nuestro interior. Reconocer la voz de Dios dice distinguir entre la voz de Dios, la voz del mundo y la voz de nuestro propio ego. Son tres cosas, vamos a decir, muy fundamentales. Saber que de dónde viene aquella palabra que llega a nuestro oído o llega a nuestro interior. Distinguir entre la voz de Dios, que la voz de Dios está sobre todas las cosas, pero también distinguir la voz del mundo y la voz de nuestro propio ego. La voz del mundo, vamos a decir así, es aquella que te dice o que te trae un mensaje muchas veces negativo, pero también muchas veces positivo, porque también en el mundo nos encontramos con mensajes positivos de alguien, pero también con mensajes negativos, pero también la voz de nuestro propio ego. Un ejemplo, hermano Fernando, cuando Jesús se encuentra en el desierto, que fue llevado por el Espíritu Santo para ser tentado por el enemigo, ahí en ese momento Satanás llega y le habla a Jesús y le dice, si tú eres el Hijo de Dios, convierte esa piedra en pan. Nosotros naturalmente, si en algún momento el enemigo nos afronta o nos encara, creo de que ahí vamos a tener nuestra lucha con nuestro ego, pero también vamos a tener el discernimiento para saber, o la sabiduría para saber cómo contrarrestar a él. Jesús tenía el poder de convertir la piedra en pan. Sí, de hecho. Tenía el poder de convertir la piedra en pan, pero realmente si Jesús ha sido egocéntrico, Él lo hace. Es como nosotros. Si nosotros somos egocéntricos, hermano, nosotros nos vamos a poner de tú a tú. Pero sabemos muy bien de cómo Jesús en su perfección y también en su humanidad, cómo reaccionó. Eso es real, hermano Augusto, y qué bueno ese punto que toca del ego, porque realmente a veces las personas del mundo, pongámosle, a veces las personas del mundo se aferran a esa frase, a ver si es cierto que sos cristiano. Y ya como usted dice, es una batalla tremenda, es una lucha cabal, es algo que realmente nos toca, nos confronta y nos hace sacar el apellido. Eso es algo que cuando a uno le dicen, y es cierto que sos cristiano, a ver, haz tal cosa, ¿por qué no te comportas de esta manera? ¿Por qué no te comportas de tal manera? Y ya como usted dice, si nosotros no tenemos el discernimiento espiritual,
para saber si es Dios, porque a veces decimos, no, yo le demostré que yo soy cristiano porque Dios me estaba poniendo a prueba y tal vez Dios nada que ver. Correcto. ¿Se imagina usted que Jesús hubiera dicho, yo le convertí, en la Biblia dijera, y Jesús le convirtió en pan porque Dios quería avergonzar al diablo? Y no fue así, hermano Augusto, claro que no. Amén. Entonces nos damos cuenta de que buscar la guía o la guianza del Espíritu Santo es algo muy fundamental para nosotros poder discernir lo que viene de Dios o lo que viene de nuestro propio interior o lo que viene del mundo. El discernimiento espiritual es la capacidad de distinguir entre el bien y el mal. Amén. Una vez Salomón le decía a Dios le decía, pídeme algo, le decía. Y Salomón no le dijo, dame esto, dame lo otro, sino le dijo, dame sabiduría. Sabiduría para poder juzgar, para poder dirigir entre bien y el mal a mi pueblo. Amén. Entonces, cuando nosotros le decimos a Dios o le decimos al Espíritu Santo de que derrame sabiduría en nosotros, es para poder distinguir entre la voz de Dios y la voz del mundo. Y Amén. algo que me llama mucho la atención, hermano Fernando, es que de las experiencias que hemos vivido en algún momento nosotros como seres humanos, pero también como cristianos evangélicos. Y usted me preguntará que cuál puede ser eso. Una vez en algún momento yo estaba en una oración con unos hermanos, habían alrededor como de 10 hermanos. Y estábamos orando, y yo estaba nuevo en el evangelio, tenía como algunos, vamos a decir, como algunos medio año más o menos. Y estábamos orando, ese tiempo era de oración, era muy bonito. En un momento ya nos ponemos de pies y entra una administración y realmente mis ojos, vamos a decir físicos, miran algo que me dejó asombrado. Mis ojos físicos miraron algo que para el hombre natural es locura. Por eso así decía el texto. Pero para el hombre espiritual se queda ahí como que, ¿qué será? ¿Ya me entiendes? Porque obviamente pues tenemos en nuestra humanidad tenemos duda. Y recuerdo de que yo miré algo muy tremendo atrás de una persona. Y ahí nomás viene el impacto. ¿Es la voz de Dios? ¿Es la voz del enemigo? ¿O soy yo mismo que estoy quedando loco? Entonces, pero aquí hay algo muy tremendo. No vamos a generalizar las cosas de que todo es diablo, de que todo es el enemigo, de que la voz del enemigo siempre llega a nuestra mente. ¿Por qué? Porque el enemigo, entienda esto, el enemigo no puede analizar lo que hay en nuestra mente. Él es incapaz de entrar a nuestros pensamientos. Entonces hoy en la mañana Dios en su infinita misericordia, yo que oraba y Él me revelaba esa parte de ahí que yo no la había entendido, de que en ese momento cuando yo veo algo, mi interior dice, es una locura lo que está viendo. No es el enemigo el que me está diciendo que es una locura, porque solo yo lo sé. Pero en ese momento yo no puedo discernir de que viene de Dios eso, porque tal vez no estaba apto, sino que Dios me quería enseñar algo. Entonces, a lo que yo quiero llegar, de que la confirmación que una persona cuando se acerca a mí y me dice, eso que tú no estás viendo no es una locura. Es algo que Dios quiere hacer contigo. Yo no voy o no le estoy explicando que yo, vamos a decir, tengo un don o tengo algo. No. Sencillamente de que usted entienda de que muchas veces nosotros y nuestra humanidad va a creer cosas que están fuera de lo normal, que no suceden. Pero yo le puedo decir a usted de que en ese momento era yo mismo que estaba ignorando el material que Dios había depositado en mí. Amén, amén. Qué tremendas son esas historias. Y eso que sucede más cuando somos nuevos, hermano Augusto. Porque cuando somos nuevos, como usted dice, el discernimiento todavía uno no lo tiene, ¿verdad? No lo desarrolla. Y por eso estos temas son tan buenos, porque hay mucha gente nueva en el evangelio, jóvenes más que todo, que nos escuchan, adultos también, y que se hacen estas mismas preguntas.
¿qué será lo que pasa? ¿Qué será lo que siento a veces en administraciones? ¿Qué será lo que está sucediendo? Y qué bueno que toque ese testimonio, ¿verdad? Esa experiencia que usted tuvo, porque más de alguno se siente identificado con lo que usted dijo, más de alguno se siente identificado con esa partecita. Y la verdad es que tiene tanta razón. A veces nosotros nos confundimos tanto, hermanos, nos confundimos tanto y nos enredamos. Y hay personas, hermano, escuche bien, hay personas que pueden tener años en el Evangelio y aún no saben identificar esas voces. Y eso también es tremendo, eso también es un problema, porque no solo los nuevos, la persona nueva que tiene esta experiencia y es inteligente, esa persona busca cómo desarrollar ese hábito, ese discernimiento. Pero la persona negligente, conformista, es una persona que se conforma con la duda y ahí se quedó. Pero gracias a Dios, ¿verdad? Que hoy tenemos este tema tan importante de cómo saber, cómo discernir si somos nosotros. Qué bueno ese punto que tocó, hermano Augusto, de esas tres cosas: el mundo, el ego, nuestro interior, o la voz de Dios que nos habla. Amén. Y algo muy, muy especial es de que nosotros podemos ser los grandes, vamos a decir, oradores, los grandes ayunadores y los grandes lectores, pero muchas veces no hemos distinguido la voz de Dios por nuestro ego, que nos está también creyendo de que somos nosotros mismos. Pero dígame usted cómo, vamos a entrar a un punto de que usted cómo puede diferenciar que cuál es la voz de Dios, cuál es la voz del mundo, o qué es lo que nos está hablando a nosotros. Rápidamente yo le puedo decir de que la voz de Dios jamás te va a llevar a algo negativo. Dios no te va a decir, anda a decirle a aquella persona de que no vale nada. No, la voz de Dios te va a decir, ve donde aquella persona, ora por ella. Para mí eso es la voz de Dios. Amén, así es. Pero hay veces que nos equivocamos como seres humanos, de que viene algo a nuestra mente y se lo vamos a decir a aquella persona y tal vez no era la voz de Dios. Entonces, ¿cómo podemos discernir o cómo podemos buscar el discernimiento de espíritu? La Biblia o viene con esa instrucción de que hay que buscar a Dios, que hay que tener una intimidad con Dios para poder discernir o para poder tener el discernimiento de espíritu. Porque hoy en día no todo es Espíritu Santo, muchas veces es emoción. Ahora otro punto importante en eso, hermano Augusto, y yo creo que aquí nos vamos a meter a problemas, pero realmente la palabra del Señor se tiene que hablar. Mucho se está ocupando en las iglesias, en las congregaciones, los pastores, no generalizo, no hablo de todos, ¿verdad? Gracias a Dios en nuestra iglesia Arca de Noé tenemos una pastora que es una mujer de Dios, una mujer a la cual admiramos y respetamos porque es una mujer que nos enseña y podemos aprender mucho de ella. Y fíjense, mis queridos hermanos, que ahorita se está moviendo mucho lo que es la psicología. Hermanos queridos, amados, usted no se ve más espiritual solo porque usted anda imponiendo mano, hombre. Olvídese de que la gente va a decir, ese hermano ayuna, ese hermano ora, solo porque usted le vaya a poner la mano a la gente. Usted no crea que eso que usted siente, porque nosotros decimos, yo siento, ayer oré, siento que hoy puedo imponer mano. No, si la oración es beneficio para usted, no para que usted ande impartiendo. Realmente cuando es de Dios, es algo muy diferente, no es su ego, no es alimentar eso que usted siente. Porque le voy a decir algo, mis queridos hermanos, y aquí yo no sé si me voy a meter a problemas, pero como le digo, yo voy a hablar la realidad. Si usted sabe los problemas que una persona está pasando, porque esa persona ya se los contó, usted no vaya supuestamente a hablar de parte de Dios porque usted ya se lo sabe. Porque si yo sé que hermano Augusto está teniendo una dificultad familiar porque él vino y me contó a mí, un ejemplo, vino hermano Augusto y me dijo, fíjate que tengo un problema con mi mamá, así me pasó, y en una administración aprovecho yo y le digo, dice el Señor que tus problemas familiares se van a... Él me lo contó, yo ya lo sé, eso no es una revelación de Dios, eso no es don de ciencia. Hermano, no se ve más espiritual.
no se ve más espiritual. Y el problema es ahí, hermano Augusto. El problema tanto como la persona que va a dar el mensaje como el receptor. Porque si la persona busca de Dios, la persona del problema, por ejemplo, hermano Augusto me cuenta y vengo yo y le salgo con ese cuentecito a él, él va a decir, hombre, ¿y este qué le pasa? Si ayer le conté que tengo problemas y hoy viene que es parte de Dios a decirme que se va a solucionar, más bien le van a entrar dudas a él y entonces Dios no me va a hablar, Dios no me va a solucionar a mí. ¿Me entiende? Entonces, si usted ya se sabe los problemas de alguien, no invente, hombre. Sea un poquito más razonable, sea un poquito más consciente, porque acuérdese que está tratando con una persona lastimada, no está tratando con cualquier tipo de persona, es alguien que está atravesando un problema y usted puede hacer el problema más grande si usted no tiene cuidado con lo que está haciendo. Ese es un problema grande, hermano Augusto, que se está viendo, porque a mí ya me ha pasado. Yo le cuento a una persona algún problema y al día siguiente ya me está profetizando, ¿ves? Dice el Señor tal cosa y realmente no es así, no es así. Amén. Algo muy tremendo que tocaba nuestro hermano Fernando y que me llamó la atención es de que cuando nosotros somos receptores es que usted puede decir, y yo, hermano, ¿cómo puedo hacer para discernir la voz de Dios si cuando lleguen a orar por mí? Que es algo muy especial. Y es de que la voz de Dios no genera miedo ni genera confusión. Amén. Entonces usted puede decir, cuando llegan a orar por mí, ¿cómo yo hago para discernir si es Dios? Realmente Dios muchas veces nos habla de diferentes maneras, pero Dios no genera confusión. Si de repente llega Dios a través de una persona y le dice la respuesta que ya has estado esperando, pero tú estás orando por una respuesta, realmente eso no te va a generar confusión porque tú lo estás discerniendo diciendo, yo estoy esperando esto de parte de Dios, o yo estaba esperando a alguien de que alguien me dijera eso. Amén, amén. Entonces, la voz de Dios no genera confusión ni genera un conflicto interior en nosotros, ni en nuestra mente. Así de que usted puede estar muy claro de que discernir la voz de Dios es fácil, pero también discernir la voz de Dios hay un método para hacerlo, que es en medio de la búsqueda sobre todas las cosas y en medio de la lectura, porque Dios habla a través de la lectura. Amén. De hecho, que esas son las palabras más correctas, hermano Augusto, y es la manera más eficaz de escuchar todos los días la voz de Dios, si usted quiere. Si usted quiere escucharlo todos los días, lea la Biblia. Todos los días lo va a escuchar. Pero, hermano Augusto, fíjese que una vez, ahorita que usted tocaba ese punto, yo me remontaba a una experiencia que tuve una vez. Una vez había una administración grande. Y impusieron mano en todos los hermanos. Impusieron mano que quedamos algunos 2, 3. Y recuerdo que, a mí no llegaron a orar por mí, no me dieron palabra, no me dieron nada. Pero yo sabía el porqué, yo lo sabía. Pero se me acercó una persona y me dijo, qué barbaridad, por todo oran menos por vos. Siempre que hay ministración, solo por vos no oran. Y fíjense, mis queridos hermanos, que mi respuesta fue, yo no tengo culpa de que tu relación con Dios esté tan rota que necesites de un intermediario para que Dios te hable. Yo me arrodillo y le digo a Dios qué es lo que usted quiere conmigo, y Él habla conmigo, porque Dios hablaba con Moisés. Éxodo 33:11, si no me equivoco, dice, y Jehová hablaba a Moisés cara a cara. Cuando Jehová le habló a Samuel, le habló a él y él dijo, habla, Señor, que tu siervo oye. El Señor hablaba directo con ellos, si no era por un mensaje extraordinario, ¿verdad? Pero los que tienen relación, hay gente, hermano Augusto, que caminan buscando profetas para que Dios les hable. Caminan buscando como que si esas personas tienen el número personal de Dios y usted no lo tiene. No, hermano, sí. El número del Señor, escuchaba una vez yo, es Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te voy a responder. Entonces, es una realidad, hermano Augusto. A veces tenemos tan rota la relación de que ocupamos de que venga un evangelista de otro lado, ocupamos de que, hermano, la manera más eficaz de que usted escuche a Dios es cuando le habla a usted mismo, hombre.
Aprenda a discernir la voz de Dios, pero en su interior también. Porque es fácil discernir la voz de Dios a través de otras personas. Porque como le dijimos, ya le brindamos métodos a través de otras personas, pero en su interior, en usted mismo, ¿cómo usted va a saber? Lo que dice hermano Augusto, el principio es el mismo. La voz de Dios genera paz, genera tranquilidad. Genera que aunque es un no de parte de Dios, usted siente satisfacción y siente paz. Esto así es, hermano. Y para las personas que tal vez están pasando, vamos a decir, un proceso ya sea de haberle fallado a Dios, recuerde que Dios a su mente o a su conciencia no va a llegar diciéndolo de que eres un pecador, eres un inconsciente, ¿por qué me fallaste? ¿Por qué eres así? ¿Por qué lo hiciste? Realmente creo que Dios, a pesar de que nosotros le fallamos a diario, pero muchas veces metemos las de andara, como dice, realmente Dios no va a llegar a nuestra mente o a nuestro corazón diciendo que somos unos grandes pecadores. La voz de Dios te anima, la voz de Dios hoy en esta mañana te dice, levántate, de que yo soy tu Padre y yo te perdono. La voz de Dios tiene que romper esa atadura que tú tienes en tu vida, de que no te deja avanzar, tal vez porque en algún momento le fallaste a Dios. Recuerda de que la voz de Dios jamás va a llegar con algo negativo a tu corazón, tal vez porque muchas veces te has sentido insuficiente, te has sentido realmente menos que alguien. La voz de Dios nunca te va a decir que eres menos que alguien. Para Dios todos somos iguales. No hay ningún justo en esta tierra para que alguien venga a decir de que eres mejor que Él. Así que en esta mañana yo te quiero decir de que tienes que romper con esa atadura o esa cadena que tienes de que la voz de Dios es una voz grosera. La voz de Dios es una voz que te anima cuando nadie te anima. La voz de Dios es una voz que llega cuando más la necesitas. Amén. Y qué bonito, ¿verdad? Terminar de esa manera, porque la culpabilidad que ocupa el enemigo es tratar. Hay gente, hermanos, gente que ha confundido la voz de Dios, y hay gente que cree que Dios es un verdugo, que Dios es un juez que te está esperando que caigas para decirte, viste, me fallaste. Eso era lo que estaba esperando, a ver que cuando caigas. No, hermano, el que esté esperando que usted caiga es el diablo. Dios no está esperando, Dios espera lo mejor de usted. Por eso la voz de Dios nunca llega a través de un religioso. Y no, como le digo, no tengo miedo ni temor de decir estas palabras, porque yo vivo de la gracia, soy producto de misericordia de Dios todos los días, soy producto del perdón de Dios a diario, y yo disfruto de la gracia, que es un don, y que es un don que yo no merezco, un don que Dios me dio, que es una bendición para mí. Nosotros somos producto de perdón de Dios a diario. Y entonces nosotros sabemos que la voz de Dios nos dice, adelante, sigamos, yo te perdono. Porque mientras hay vida, hay esperanza. Jóvenes queridos, que la religión los ha castrado, diciéndole que la voz de Dios manda a decir de que ya no tienen perdón, de que ya no tienen arreglo, de que ya no tienen remedio. Yo les quiero decir con mi hermano Augusto acá, ¿verdad?, que la voz de Dios nos dice hoy, hay una gloria postrera que va a ser mayor que la primera, y va a haber una generación que antes hacían cosas bonitas, porque hay jóvenes que antes trabajaban en la obra del Señor y hoy están apagados, pero la Biblia dice que en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Usted y yo vamos a ser parte de ese último avivamiento que se está viviendo, porque ya se están comenzando los primeros pasos, los primeros chispazos, destellos de ese último avivamiento, y la voz de Dios hoy nos dice, adelante firme. Si fallamos ayer, hoy se renovaron sus misericordias, hoy somos renovados y ya no hay condenación para los que fuimos limpiados con su sangre. Hemos llegado al final de este programa del día de hoy, que ha sido una bendición a mi vida. Realmente Dios ha hablado de una manera poderosa. Yo sé que a mi hermano Augusto también Dios le ha hablado, y esperamos que sea de bendición para ustedes. Saludos, que Dios me les bendiga, que Dios me les guarde siempre, y gracias por acompañarnos hasta el final de este video, de esta audición a través de la radio. Saludos para todos, y que Dios bendiga a mi hermano Augusto. Gracias por haberme acompañado en esta hora. Amén. Que Dios le bendiga a cada uno de ustedes, que la paz de nuestro Señor Jesucristo gobierne nuestras vidas, gobierne en nuestra familia y en todo
lo que hagamos. Recordemos que la voz de Dios hoy nos dice que no es con nuestra fuerza, sino con la de Él que podemos lograr el éxito en Cristo Jesús. Bendiciones a todos.